Al inicio yo estuve estudiando para ser cura, ¿ya? Yo estuve yendo, ¿cómo se llama? En Lima. De Lima me pasaron para Trujillo. De Trujillo ahí estuve estudiando teología. Al momento de ahí, al ir a estudiar, me empecé a enfermar. Me enfermé. Y vine a mi casa. Y mis ojos, volví ciego. No vi nada. Y volví a mi casa y mi mamá me llevó para vaporear y salió, pues, ¿no? Y nuevamente vi y todo me curé de mi enfermedad. Al momento cuando me curé de mi enfermedad y mi mamá me había dicho, ¿no? Había fiesta en la iglesia de mi comunidad, había fiesta. Había matrimonio, justo era su matrimonio de mi mamá. Y luego de ahí, pues mi mamá me dijo, pues, ¿no? Me dijo, hijo, tú tienes que entrar en la iglesia de los evangélicos, porque de los católicos, ellos dicen que no creen en Dios. Tantas cosas me dijo. Yo le digo, mami, ¿sabes qué? O sea, yo un poco me molesté, decir así, ¿no? Yo le dije, mami, ¿sabes qué? No, le digo así, no. Porque si es que el católico me enseñaría cualquier cosa, sí, yo puedo venir aquí. Pero él no me está enseñando con la misma palabra de Dios. Le digo así a mi mamá. Y luego me dijo, el pastor quiere hablar contigo. Yo le digo, ya, mami, bienvenido. El pastor empezó a hablar sobre el bautizo. Y me dijo, de católico lo que hacen ellos no vale tantas cosas. Yo le digo, pastor, pero nosotros, bueno, no hay que hablar mal de ellos. Porque la palabra dice, no hable mal de tus hermanos. Entonces no hay que hablar. Le digo así. Y me empezó a decir, no, es que no estamos hablando. Yo le digo, entonces estás hablando. Le digo así, no, empezamos a discutir. ¿Ya? Y luego de ahí, y el pastor se fue. Y yo le digo a mi mamá, mami, ¿sabes qué? Yo me regreso en Lima. Yo tengo que seguir mi vocación, le digo a mi mamá así. Si es que el Señor quiere que yo esté allá, yo esté. Y mi mamá, ¿qué me dijo? Ya, bueno, vaya. Entonces, los padres es tu familia, me dice así. Y yo le digo, wow, ¿cómo será así, no? Me dijo. Y luego, yo, normal, me fui, hermanos. Me fui con la condición, esa duda que yo he llevado sobre el bautizo. Esa duda que me ha quedado. Llegué en el convento. Yo le pregunté al padre, le digo, padre, quiero hablar contigo. Estábamos en el templo, en la iglesia. Estamos sentados y yo le digo, padre, cuando me fui a mi casa, hablé con el pastor y yo le digo que del bautizo dice que lo que nosotros realizamos no vale, porque Jesús no se bautizó. Así le digo así. Y luego me empieza a decir, ¿por qué te dudas de Dios, hijo mío? Me dice así. Entonces, ¿qué crees? ¿Al pastor o a Dios? Eso nomás me dijo esa palabra. Y yo, el padre se fue y empecé a arrodillar, oré, pedí, pidiendo a Dios que me sacara de esa duda. Empecé a llorar. Le dije, Padre, ayuda esta duda, dime cuál está bonito, Señor, le digo así. Y empecé a llorar, lloré tremendo, lloré. Y era 7:30 para ir en la universidad. Luego empecé a llorar y luego me levanté y me fui en la universidad. Al entrar en la universidad, al entrar en esa puerta, al entrar sentí un poco mareo. Y yo digo, ¿qué me va a pasar? No me va a pasar nada, el Señor está conmigo. Sigo caminando para entrar en el salón, en la aula, para sentar en la mesa, me empecé a desmayar. Sentí cuando me han llevado en el hospital, pero para abrir mis ojos no podía, hermanos, no podía. Me han puesto cuando una persona cuando muere le ponen algo para que sepa si él sigue está vivo, y me empieza a poner todo. Me empieza a sentir cuando me han puesto todo, cuando me han metido, no sé qué me han metido en mi boca. Y empiezo a escuchar un sonido que sonaba tac, tac, no sé, para que sepa que era. Al momento de decir tac, no escuché nada. Total silencio.
Desperté, hermanos. Todo estaba oscuro. Y me empecé a desesperar. Yo dije, ¿dónde yo he venido? Y no podía ver. ¿Dónde estoy? Empecé a desesperar, hermanos. Al momento de desesperarme, de repente arriba vino una luz. Me empezó a alumbrar y me rodeó donde yo estuve parado, hermanos. Ese testimonio no lo agarro de aquí, hermanos. Es la verdad. Te digo la verdad, hermanos. Le digo de corazón, gracias a Dios, me ha traído hasta aquí. Al momento de despertarme, hermanos, todo estaba oscuro. Oscuro, hermanos. Yo dije, y la luz vino y me alumbró, y de repente vino hombres vestidos de blanco, túnica blanca, hermanos. Vino, hermanos. El otro, la persona que paró, lo vi en sus ojos, parecía mi abuelo, pero dice a los pastores, dice que no es su abuelo, es ángel. Dicen así. Pero parecía mi abuelo y me dijo, hijo mío, viniste. Y yo le digo, ¿dónde vino, padre? Le digo, ¿ya viste? Y me dijo, ¿has escuchado? ¿Te han dicho del infierno? Y yo le digo, sí. Ahora sí, hijo mío, vamos. De esa luz donde me han alumbrado, pero alrededor estaba oscuro. El infierno, hermanos, está aquí. Nosotros lo pisamos. Nosotros lo pisamos, hermanos. Al momento de ese ángel, yo lo llamo así, hermanos, me empezó a rodear donde esa oscuridad. Y empezó a caer, hermanos. Empezó a derrumbarse. Empezó a salir fuego y las personas que gritaban, hermanos, gritaban de dolor, querían agua, pero nadie le daba, hermanos, porque ahí es la eternidad, hermanos. Empezó a pedir auxilio, ayuda, deme agua, tengo sed. Y yo estuve parado, hermanos, porque no podía acercarme del fuego, hermanos. Pero el ángel me protegió y me dijo, mira, ahí está lo que te han hablado, hermanos míos. Y me empezó a decir, ¿le conoces a ese hombre? Y le conocí, hermanos. Es ¿cómo se llama? Mi sobrino. Él mismo se ha disparado. Y él está en el infierno, hermanos, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Cuando me vio, hermanos, ¿qué me dijo, hermanos míos? Ayúdeme, quiero salir de este infierno que me consume. Pero, hermanos, al momento de verle a esa persona, sentí dolor. Llanto, hermanos, cómo sufren. Lo vi esa persona, estaban ahí, había cantidad de personas, hermanos. Y me llevó a otra parte, hermanos. El infierno no es uno solo. Y me llevó a otra parte igual. Y empieza a caerse. Y hermanos, ¿quién está ahí? Lo que hablaban mal del pastor, lo que criticaban del pastor, lo que decía, ay, por gusto el pastor predica, ay, por gusto me hacen bulla. Ellos están ahí, hermanos. ¿Cómo lo hacen ellos, hermanos? Como el pollo. Si han visto el pollo cuando lo hornean, hermanos míos, así están ellas, pero llorando, pidiendo auxilio, hermanos. Había cantidad de personas, había cantidad de hermanos. Lloraba, pedía auxilio. El demonio como lo jalaba de su pie, de su mano, hermanos. Lo hacía llorar, lo hacía sufrir, hermanos míos. Hermanos, qué dolor tremendo cuando nosotros hablamos del pasado.
Hablamos mal del pastor. Me enseñó todo. Le vi a mi tía, cómo le despedazaba a mi tía Gladys. No, ustedes no lo conocen. Ella siempre hablaba mal del pastor, le criticaba. Ahora ella está abajo, llorando, pidiendo auxilio. Y otra parte me llevó, hermanos. ¿Y quién está ahí, hermanos? Los que se habían juntado y siguen buscando otra mujer. Hermanos míos, si ustedes ya te has casado, ya tienes esposa, no busques más. Ella nomás, hermanos. ¿Cómo lo hacen ellos, hermanos? Lo jalan de su parte de nosotros lo que tenemos, y tanto a la mujer lo hace sufrir, lo arranca de su parte genital, hermanos. Lo hace llorar, lo hace sufrir. Pero adentro, hermanos, adentro de su cuerpo había un bicho tremendo que lo comía. Que lo comía, hermanos míos. No es de aquí, has visto un bichito chiquitito, pero de allí es grande. Y ella grita de dolor, pide auxilio, cantidad, hermanos. ¿Quién se va ahí? Las prostitutas, hermanos míos. Las mujeres, lo que están aquí, hermanos, díganles a sus hijas, enséñale la palabra de Dios. Ella gritaba de dolor, hermanos, gritaba de dolor, como el demonio lo jalaba el hombre y gritaba de dolor, hermanos, lo hacía llorar, gritaba, pedía auxilio, pero ya era tarde. Lo vi. Y otra parte me llevó, hermanos. ¿Y quién es esa señora? Lo que está allá, hermanos. El demonio lo tiene agarrado. ¿Quién es, hermano, lo que estaba ahí? Lo que muchas veces nosotros venimos en la iglesia por un tiempo y nuevamente volvimos, venimos en la iglesia. Decimos, yo entrego mi vida a Dios, pero por un momento salimos de la iglesia, nuevamente estamos volviendo escuchando músicas mundanas. Y ellos están ahí, hermanos, ¿cómo están? Atado, lo tiene el demonio atado, no lo suelta, pero ella quiere salir de ahí, pero no se puede, hermanos. Eso es el fin. Hermanos míos, lo vi todo lo que estaba ahí, hermanos. Y lloré, hermanos, lloré por ellos, lloré. ¿Y qué es lo que me dijo el ángel que me guiaba? Y me dijo, ¿por qué lloras? Y yo le digo, porque me da pena, mira. Y me dijo, recuérdate, cuando ella estaba, cuando el ángel dijo, cuando ella estaba, es decir, que cuando estábamos como así, cuando ella estaba, no se acordaba de Dios. Hablaba mal de él. Ahora mira dónde está ella. Me enseñó y empezó nuevamente a cerrar ese hueco donde estaban, y empezó a cerrar. Y luego me empezó a sacar un libro, parece un cuaderno, y me empezó, mira su error de tu papá. Su error de mi papá, desde su niñez hasta ahora. Está escrito, hermanos, nuestro error. Si tú te entregas a Dios tu vida, tu error se borra. Lo vi su error de mi papá, mi hermano el otro. Y me dijo, el ángel me dijo, su error de tu papá, tú le estás cargando. Por eso que yo estuve cansado, agitado, hermanos. De ahí, hermanos, y me dijo, ahora sí, ve, dile a tu papá que vaya en el templo, en la casa de Dios, que diga su error. Y hermanos, estábamos parados, todavía no vi mi cuerpo. Y él me empezó a jalar un jaloncito nomás. Y estuve en mi casa. En mi casa. Lo vi mi hermano cómo se desesperaba. Lo seguí cuando vino a avisarle a mi mamá. Lo vi. Él ha venido para agarrarle, no podía, se traspasaba.
Se traspasaba, hermanos. Lo seguí y llegué a mi casa y lo vi mi mamá. Cuando le he dicho y empezó ella, dentro de su corazón empieza a entristecerse y empieza a llorar. Y empieza a pedir a Dios. Lo vi cuando ella pidió, oró por mí. Pero su oración fue escuchada. Al momento lo vi y me dijo, vamos. Regresé en esa iglesia, en la comunidad de Madrid. Regresé en esa iglesia y las personas estaban como ahorita, llenos en el templo, llenos. Alaban, saltan como ahorita, como de ayer. Tocó la canción, la alabanza, y empieza la gente a saltarse, a alabar, pero no le alaba de corazón, hermanos. Eso que es lo que nosotros tenemos problema, hermanos. Tenemos que alabar de corazón. Tenemos que decir de corazón, hermanos. Cuando llegué a esa iglesia, lo vi, toda la gente alababan a Dios. ¿Y qué me dijo? Mira esa persona dentro de su corazón. ¿Qué ves? ¿Sabes qué, hermanos? ¿Qué veo? ¿Qué ve? Todavía su corazón está sucio. Ay, yo le digo a mi tía, ¿cómo se llama? Mi tía Karina se llama. Él estaba alabando, saltando. Y me dice, mira en su corazón. Hermanos míos, tenemos que alabar de corazón a Dios. Venimos en la iglesia, pero afuera, ¿quién está, hermanos? El demonio, hermanos. Por eso le dije delante a mis hermanos, cuando dice el pastor, entren, vengan, porque el demonio te está sosteniendo ahí, para que no puedas entrar en la casa del Padre. Hermanos míos, el demonio hoy está preparando. ¿Para qué? Para que me saque. Pero yo estoy preparándome para que no me pueda sacar de aquí. Porque mi vida, yo le entrego a Dios. Hermanos míos, estuve parado y los ángeles estaban parados. Y me empieza a decir, mira al Hijo de Dios, el pastor. Lo que le falta a él es que su hija se había casado con su primo. Se había casado con su primo. Y dice, mira, lo que le falta a él, su hija se ha casado con él. No es un verdadero, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos diferente, ¿cómo se llama? O sea, le decimos, pues, hay diferentes, ¿no? No es cuñado de verdad, decirlo así, ¿no? Se ha casado con su propio primo, o sea, de propia sangre. Y luego me dice, ahora, dile a él que tiene que orar para que esa cadena se rompa. Hermanos míos, en ese momento lo vi, las personas están danzando y el demonio dando la vuelta. Ahora, hermanos, el demonio está dando la vuelta, distrayéndonos. Al momento cuando escucha la palabra, lo que el pastor predica, cómo empieza el demonio, empieza a enloquecerse, empieza a volverse loco, empieza a desesperar él. Hermanos míos, estuve parado y me dijo, ahora sí lo has visto, ahora sí ve y dígales así, tiene que alabar a Dios, a decir de corazón. Al momento, cuando yo salí, me dijo, ahora sí, regresamos. Un jaloncito, nuevamente yo estoy allá. Y paré justo y me dijo, mira tu cuerpo. Y mi cuerpo estaba tapado de mandil, sábana blanca. Y los padres, los curas, estaban arrodillados orando. Su oración lo vi. Lo recibe el Padre, pero lo recibe y lo escucha nuestra oración. Pero lo que nos falta, hermanos,
pedimos a Dios, estamos acostumbrados solo a pedir, 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 pero no lo agradecemos. No lo decimos, gracias Padre por la vida, porque Dios la vida nos da. Y me dijo, mira, y el sacerdote estaba orando, y luego me dijo, ahora sí regresas, dile a tu papá que vaya a contar su error. Al momento, cuando yo estuve parado, un empujoncito me dio, no me di cuenta, y me desperté. Ya volví, ya me desperté de donde estaba mi propio carne, pero no sentía todavía mis huesos. Todo estaba como si fuera, no tengo huesos, nada. Parecía que le he perdido la fuerza, débil. Y luego yo le digo al padre, Padre, llámale a mi papá, quiero conversar con él. Me dijo, ya. Él le llamó, me empezó a poner el celular aquí y empecé a contarle todo. Y mi papá lloró. Yo le dije, vaya en la iglesia, dile al pastor, tú tienes que decir tus errores. Si tú no lo dices, yo me parto de este momento. Pero yo no voy a ir arriba, yo voy abajo. Y hermanos, estaba ahí, hermanos, estaba ahí. Yo no digo que soy perfecto. No es así, hermanos. Yo también tenía error. Luego, empecé a llamarle a las 3 en punto. Nuevamente sentí que ya mi respiración ya me cortaba. Y nuevamente me empecé a desmayar. Nuevamente escuché cuando me llevaron al hospital, pero para despertarme no podía. Para abrir mis ojos no podía, hermanos. Me llevó. Y nuevamente me han puesto lo que dije antes, me han puesto todo. Al momento de, hermanos, escuchar nuevamente eso, se apagó, me desperté, nuevamente todo en la oscuridad. Y nuevamente la luz aparece arriba, me alumbra, y nuevamente baja lo que me guiaba delante. Y me dijo, ahora sí, vamos a ver dónde están los hijos de Dios. Hermanos míos, cuando subí para entrar, yo lo llamo palacio, porque palacio es lindo. Cuando yo entré, en esa puerta había ángeles que cuidaban. Y yo pensaba que cuando tú ya entregaste tu vida a Dios, de frente vas a ingresar. No es así, hermanos. Paré y el ángel agarró el libro y empezó a mirar el nombre. Había nombres blancos, rojos, blanco, rojo, rojo, hermanos. Y empezó a decirme, entra. Al momento de entrar, hermanos, en ese palacio, me llenó la felicidad. No es como delante cuando yo estuve allá. Felicidad, tremendo gozo, hermanos. Al entrar en ese palacio, había cantidad de personas vestidas de blancos. ¿Y quién era ese, hermanos? Lo que realmente entregó su vida a Dios. Lo que cumplió la palabra. Ellos estaban en cantidad. Y un joven me acercó y me dijo, ¿cómo está mamá? Y mi mamá no sabía que ella abortaba. Yo no sabía que mi mamá se había abortado. Y me dijo, ¿cómo está mamá? Y le digo, está bien. Dígale que yo le acompaño siempre. Y nuevamente el joven me acerca y me dijo, dígale a mi mamá, ella por gusto llora y no me extraña. Hermanos míos, muchos de nosotros cuando muere nuestro hijo, ya no lo extrañamos. ¿Sabes por qué, hermanos? Cuando muere un niño porque todavía no tiene pecado, ellos se van al cielo.
Hermanos míos, empieza a decirme, dígale a mi mamá que me extrañe. Y yo oro por ella. Yo pido a Dios por ella. Yo pido a Padre por ella. Para que ella pueda regresar en la casa del Padre. Hermanos míos, ese joven me empezó a acercar y se fueron, hermanos. Lo que mueren de niños, viejos, ellos arriba son jóvenes, hermanos. Son jóvenes, ya no son viejos. Hermanos míos, y me empezó a llevar. Y me dijo, sí. Llegó el momento, vamos. Como este altar, había una mesa, pero hermanos, había un agua que era limpio, limpiecito. Hermanos, bien limpio. No es como aquí veamos sucio. No, hermanos, todo de cristal. Todo era de oro. Al momento Él me llevó. Es el Señor lo que estaba sentado al frente. No podía verlos, hermanos, porque me empañaba. Hermanos míos, ¿quién era? ¿Quién era lo que estaba sentado, hermanos? Era el Padre. Estaba, para mirarlo me empañaba mis ojos. No podía verlo. Hermanos míos, ¿cómo me acerqué a Él? Empecé a mirar agachando mis ojos. Cuando Él se paró, su vestidura blanca pero resplandecía, hermanos. ¿Has visto el sol? Se alumbra. Así es, hermanos. Todo blanco, túnica blanco resplandeciente. Y luego me empieza a decir, hijo mío, ¿por qué te dudas? ¿Cuánto mucho de nosotros dudamos, hermanos? Dudamos al Padre. Y Él me empieza a decir, ¿por qué te dudas, hijo mío? Y me empieza a enseñar. Y luego me dijo, ahora sí, hijo mío, vaya, cumple lo que yo te dije. Cumple. Enséñales mi palabra. Te van a criticar, te van a hablar mal de ti, pero no lo hagas caso. Hermanos míos, y el Señor estaba ahí, y los ángeles estaban parados, y me empezó nuevamente a tocar, y no sentí nada, y nuevamente volví, y donde estaba mi cuerpo, y me desperté. ¿Y qué es lo que yo hice, hermanos? Yo le digo al Padre, le digo, Padre, yo me voy de aquí. El Señor no me quiere estar aquí. Yo regreso allá. Yo voy a ser evangélico, le digo hacia el Padre de frente. ¿Y qué dijo Él? Dijo, hijo mío, ve. Nosotros no te vamos a detener. Si el Señor te ha mandado, vaya, predique el evangelio. Hermanos míos, y luego, yo como estuve débil y me llevaron al hospital y me han puesto apoyo, no sé qué me han puesto, y nuevamente recuperé la fuerza y rápidamente agarré vuelo de Lima y tenía que firmar algunos documentos para que digan eso, retiré. Firmé los documentos y regresé a mi casa. Llegué a mi casa, hermanos, todavía no fui en la iglesia, estuve en la chacra de mi papá y cayó la noche, hermanos, nuevamente me puse débil. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el Señor había querido que yo llegue de frente, pase en el templo, y yo no lo había hecho caso, hermanos. Y luego me puse débil. Yo le digo a mi papá, vaya, llámale a mis hermanos, ¿qué tal? Aquí, yo voy, le digo a mi papá. Vaya, y mis hermanos llegaron y lloraron. Y yo le digo, al momento me recuperé. Y yo le digo, Señor, gracias por mi vida, por protegerme, por guiarme de este camino. Y luego, en la mañana, me dijo mi mamá, ahora sí vamos. Hermanos, llegué y las gentes empezaron a llenar en esa iglesia. ¿Y cómo me vieron ellos? Como si fuera, soy Dios.
Y yo le digo, y empecé a entrar, había una puerta, empecé a entrar. Y empecé a orar, yo le digo, Señor, ayúdale a esos hijos tuyos, ayúdale a abrir su corazón para que pueda entender este testimonio. Hermanos míos, ellos me trataron como si fuera soy Dios. Y yo le digo, yo no soy Dios. Hay un solo Dios en lo que está arriba, hermanos míos. Y yo le digo, no me alaben a mí, no me alaben, alaben al Señor. Yo empecé, hermanos míos, tocar, empecé a contarles a todos. Pero el demonio no paraba, hermanos, daba la vuelta. Y justo entró. Y sacó un señor, hermanos. Era el tecladista. Él estaba escuchando el testimonio. Y lo vi parar. Pero él se paró. No que porque sus oídos estaban tapados. Hermanos, ¿cómo nos tiene el demonio? Para no escuchar la palabra de Dios nos tapan nuestros oídos. Él se fue. Y en mi corazón, en mi mente ya sabía. Yo sabía lo que iba a hacer él. Y él se fue y empezó a llamar. Dijo, ya llegó Anticristo, ya llegó un cura, ya llegó tantas cosas. Empezaron, no sé, divulgar, hermanos. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Y me prohibieron entrar en el templo, hermanos. Me prohibieron entrar en la iglesia. Y yo le digo, y ellos dijeron, no, es que eso dijo. Y yo le digo, Señor, tú sabes. Yo no me puedo molestar con ellos. Tú lo sabes en su corazón. Y luego empezaron a divulgar y empezaron a decir, vino Anticristo, va a traer imagen, van a poner delante. No, hermanos,